Buenas noches. En representación del doctor Hugo Guerra Arteaga, quien no puede estar presente, director ejecutivo de Cátedra Perú, le dirijo las palabras de agradecimiento por su concurrencia a esta 38ª sesión de Cátedra Perú, cuyo objetivo es la presentación del libro El Perú y el mar, una relación ancestral. Este libro, que fue auspiciado por nuestra universidad a raíz del foro APEC Perú 2008, ha sido escrito por el doctor Héctor López Martínez, historiador, reputado historiador, y va a merecer los comentarios del doctor Juan de la Puente, director del Fondo de Publicaciones de la Universidad, el vicealmirante Alfonso Panizo Sariquey y el propio doctor Héctor López Martínez, que nos va a hacer unas reflexiones sobre la materia. El doctor Juan de la Puente es abogado, periodista, profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, en el curso de Derecho Constitucional y el de Gobierno, en el curso de Pensamiento Político Peruano, y dirige el Fondo Editorial, tal como lo he mencionado anteriormente. Actualmente, además, es asesor de Naciones Unidas en el Perú en materia de descentralización y es columnista del Diario de la República. El vicealmirante Alfonso Panizo ha seguido estudios profesionales en diversas escuelas en San Diego y en Key West, en Estados Unidos, así como cursos de gerencia financiera, administrativa y programa de alta dirección de ESAN y la Universidad de Piura. Es bachiller en Ciencias Marítimas Navales y en 40 años de servicio a la Marina de Guerra se ha desempeñado como director de Economía y comandante general de la Marina y presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ha sido director ejecutivo del CIMA, es miembro del número del Instituto de Estudios Históricos Militares y ha sido presidente del Consejo Directivo de ese instituto y ha sido presidente del Consejo General de Inteligencia. Por su parte, el doctor Héctor López Martínez es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pertenece como miembro del número a la Academia Nacional de Historia, al Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú y al Instituto Ribabueno. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de España y ha escrito más de 25 libros sobre temas, personajes e instituciones del siglo XVI y XIX de la historia peruana. Ejerce desde hace 40 años el periodismo cultural y político y es columnista en el diario El Comercio. Por razones de fuerza mayor, nuestro rector, el ingeniero Raúl Bao García, no puede estar presente, por lo cual nos ha solicitado que digamos algunas breves palabras introductorias en relación al libro que es materia de presentación. Ante todo, nuestro agradecimiento a las personas presentes, a los decanos, autoridades de la universidad, y mencionar que la universidad, con su compromiso con el país y con el desarrollo de sus instituciones, consideró importante auspiciar la publicación de este libro, El Perú y el mar en su relación ancestral, para que fuera conocida esta vieja relación que data desde la prehistoria peruana, que data desde los antiguos peruanos hasta la actualidad con el Océano Pacífico, y darla a conocer en el marco del evento importante que se realizó el año pasado, que fue el Foro APEC Perú 2008. Este libro nos conduce en una relación, en una visión de la historia del Perú en su dimensión, tomando el Océano Pacífico como una región más del Perú, y cómo los peruanos históricamente siempre han mirado al mar de diversas formas. Han estado mirando a su Océano Pacífico para realizar tanto actos de comercio o de vinculación cultural, o para enriquecerse culturalmente con las expresiones de las poblaciones de otras latitudes. Hoy día, este libro nos conduce de manera inteligente y sutil en este camino de la historia, nos lleva a que hoy día, en el siglo XXI, este mar se convierte casi en un mare nostrum, en el cual es una vía de acercamiento, tanto económico-cultural, con todas las culturas y las economías que bordean este océano al otro lado del continente, al otro lado del orbe. Y esa es la propuesta de la universidad, que el Perú, mirando hacia el mar, hacia el Océano Pacífico, entienda nuevas formas y mecanismos de desarrollo, y que por tanto este libro nos invite a la reflexión y a entender cómo el Perú puede tener nuevas y más fluidas relaciones comerciales con otras culturas de diferentes continentes.
Sin más que decirles, y con el agradecimiento del rector, dejamos en uso de la palabra al doctor Juan de la Puente para que haga sus comentarios iniciales. Muchas gracias. Buenas noches. Doctor Daniel Valera, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de nuestra universidad. Doctor Javier Tantarián, director del Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres. Doctor David Kunza, representante del rector en esta reunión y activo propulsor de Cátedra Perú. Doctor Héctor López Martínez, autor del libro que comentamos hoy. Querido amigo y vicealmirante Alfonso Panizo Sariquey, como yo siempre le digo, mi almirante favorito, y maestro Francisco Miguel Quesada Canto Arias, el rector de la Universidad de San Marcos, aquí también presente con nosotros. Particularmente me felicito por la obra que esta noche presentamos, la del profesor Héctor López Martínez, a quien he tenido la oportunidad de leer en otras obras, como en la Historia Marítima del Perú y en Historia y Tradición de la Plaza de Hacho. Decía que me felicito porque expresa la doble madurez tanto de la Cátedra Perú, impulsada audazmente por nuestro doctor Raúl Bao, y por Hugo Guerra y David Kunza, y por la temática que aborda el mar, el recurso y el patrimonio peruano, igual de constante que la tierra, pero un tanto subestimado por el ámbito oficial y público como por el intelectual y privado. Como director del fondo editorial saludo el hecho de que la edición sea bilingüe, tan bien escrita y cuidada. Cuando lo tuve entre manos me he deleitado, entre otras partes, con el cuadro de la goleta Sacramento, el primer buque de la Armada Peruana del Perú, y el diagrama de las balsas prehispánicas con velas de lona y casetas sobre cubierta, tejidas de bambú y techadas con hojas de plátano. Para un editor como yo, esto es su poesía editorial. Quiero decir también que el libro del profesor López Martínez es completo y ambicioso, pues partiendo de la historia no se contenta con ella, porque como en todo saber histórico actual, moderno, comparte sus reflexiones desde la sociología histórica, especialmente en el capítulo del mar en el periodo de la independencia, desde la antropología, la arqueología y la economía. El resultado es un texto que al inicio recuerda, luego recuerda y revela y finalmente anuncia, particularmente en lo concerniente a ese giro y apertura del Perú hacia Asia, esta vez a propósito de APEC. En realidad se trata de una reapertura, una etapa más de ese movimiento histórico de nuestra nación que a la vuelta de un siglo siempre mira hacia el oriente. La obra del profesor López Martínez es importante en un momento en que nos hacen mucha falta los estudios totales y en que los estudios micro, propios de las escuelas de constructivistas, fragmentan excesivamente las investigaciones. Hay en el Perú un saber marítimo ignorado y por revelar, y existe también una realidad del mar por descubrir. No quiero ensañarme con nuestras ciencias sociales, pero es evidente que hemos estudiado con profusión la relación del Perú con la tierra, del hombre y la tierra, del hombre y el árbol, del hombre y los animales, pero hemos estudiado menos la relación del Perú con el agua en general y con el mar en particular. Como también hemos estudiado más los Andes como espacio territorial que la Amazonía, la costa y el mar. Yo supongo que todo ello viene de la deformación historicista y antropologista, y por qué no arqueologista, de que el Perú es un país básicamente andino y que la civilización peruana es tempranamente andina. Por esa razón, para muchos, incluyéndome, que vengo de la Sierra Huanuqueña y que conocí el mar recién a los 12 años, el mar es un símbolo que se resiste a ser más una realidad, o por decir de otro modo, a diferencia del simbolismo andino que es al mismo tiempo realismo,
el mar es más una representación y un discurso simbólico que ha tenido dificultades de integrarse en la realidad. Y cuando lo ha hecho, como lo señala el profesor López Martínez, lo ha hecho fugazmente, a través de auges económicos debatibles como el guano y el de la línea de pescado, o por gestas patrióticas como la libertaria o la de Grau. Por ello, si siguiésemos a Basadre, el mar es más promesa que la superficie terrestre del Perú. Si me escuchara esto el maestro Ribagüero, quien afirmó que el porvenir del Perú está lejos de la costa, probablemente se volvería a morir. El profesor López Martínez recoge en su libro los hallazgos que en 2005 se hicieron en la zona de Áspero, por el proyecto especial arqueológico de Caral que dirige la profesora Ruth Shadí, y que descubre no quizás una civilización, pero sí un origen civilizatorio de 5.000 años junto al mar, una sociedad que a pesar de no conocer la cerámica y los metales se organizó para sobrevivir. El centro arqueológico de Áspero está ubicado cerca del puerto Supe, a 190 kilómetros de Lima y construida a 500 metros del mar. Según la profesora Shadí, allí se han descubierto 30 edificios, algunos de ellos monumentales como Huaca Alta, Huaca de los Ídolos y Huaca de los Sacrificios, unidades residenciales de élite, extensos complejos habitacionales y depósitos subterráneos. Fue primero una aldea de pescadores y recolectores de moluscos y luego una ciudad de pirámides. La profesora Shadí ha encontrado datos de 2 especies, la sardina y la anchoveta, que en la región se consumió muy frecuentemente, incluso 40 kilómetros hacia la sierra, lo que da cuenta de un gran intercambio de productos. Si se confirman las tesis de los profesores Michael Mosley y Robert Feldman, a los que menciona el autor que esta noche recibimos, el hallazgo de Áspero cambiaría notablemente la perspectiva de la arqueología a favor del mar. Resultaría que no es cierto que los orígenes de la civilización se deba a que el hombre hizo de la agricultura el medio de su subsistencia y de sedentarismo, como en Mesopotamia, Egipto y la India, sino a la explotación del mar. Así, los primeros peruanos residentes en ciudades serían más pescadores que agricultores. No son los únicos estudios sobre las raíces del mar y el Perú antiguo. El profesor López Martínez también da cuenta de las investigaciones alrededor de Zipán y Sicán. El profesor Alfredo Torero Fernández de Córdoba, fundador de la lingüística andina en el Perú, a quien traté entre 1985 y 1987, él como vicerrector de San Marcos y yo en aquel momento miembro del Consejo Universitario, por el tercio estudiantil durante el rectorado del doctor Antonio Cornejo Polar, sitúa en la costa central el inicio de la expansión de la lengua quichua en su versión chincha. No solo él, también el cronista Martín de Morúa y los profesores Manuel González de la Rosa y Dick Ibarra Grasso, aunque Torero avanza más al dar cuenta del contexto económico y social que propicia la expansión del quichua, aportando datos más creíbles para la afirmación de que nuestro idioma original no es cusqueño, sino costeño. Torero en 1977 y antes María Rostorowski en 1970 hablan del poderío de los chinchas que tenían entre sí a más de 6.000 mercaderes por tierra y por mar, que iban con sus compras y ventas desde Chincha al Cusco, por todo el Collao y otro Saquito, de donde traían chaquiras de oro y muchas esmeraldas ricas. Esa vigencia comercial habría conducido a Huayna Cápac a que adoptara el quichua como lengua del Tahuantinsuyo, desplazando a la aymara. Según la doctora Rostorowski, en la población chincha había 12.000 labradores o campesinos, 10.000 pescadores y 6.000 mercaderes, además de un número de plateros cuya mayoría estaba ausente. Un dato suelto aquí: se afirma que la flota del señor Chincha era de 200 balsas, con los que llegaba a Ecuador y Colombia por el norte, y a lo que hoy es Puerto Valdivia por el sur. Se cuenta que cuando Atahualpa Inca llegó a Cajamarca en litera de oro, había otro señor que también llegó de la misma manera. Luego de la captura de Atahualpa, Pizarro le preguntó a aquel por el señor de la otra litera de oro, y Atahualpa respondió: es el señor de Chincha, importante porque tiene más de 200 embarcaciones para el comercio y es más rico de todos los súbditos.
En la parte final de la obra, el autor enjuicia con dureza la prosperidad desordenada de la harina de pescado en los años 60